Le damos la bienvenida una vez más aquí en mi vida de oración diaria, donde estamos aprendiendo cómo orar, cómo interceder, pero interceder y orar con la palabra del Señor. Y una vez más nosotros le pedimos a nuestra audiencia que nos envíe una escritura y luego nosotros estudiamos la escritura y luego desarrollamos una oración de esa escritura específicamente y depende, la oración puede ser individualmente o corporalmente. En otra palabra, corporalmente quiere decir que estamos en un grupo de oración. Ahora, en este caso, hoy día nos enviaron a nosotros el famoso versículo de Juan, capítulo 3, versículo 16, ese versículo más usado y más abusado y más pisoteado. Pero vamos a utilizar Juan, capítulo 3, versículo 16 hasta 18. Repito, Juan capítulo 3, versículo 16 hasta 18. So, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a leer la escritura y luego vamos a entrar en la oración. Note bien lo que dice la palabra del Señor aquí, comenzando con versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Note bien, vamos a tomar este versículo. Lo que vamos a hacer es esto. Primeramente, vamos a leerlo de nuevo. Y luego voy a leer directamente la oración que tomé el tiempo de escribir, porque luego después lo vamos a estudiar en detalle. Lo vamos a detallar para aprender cómo es que hemos llegado a este punto en nuestra vida de oración, específicamente con Juan capítulo 3, versículo 16 hasta 18. Ahora escuche la oración, escuche primeramente la escritura y luego lo voy a unir con la oración. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora escuche la oración, en este caso lo convertí en una oración cooperativa, corporal, y mire bien, Padre Celestial, venimos ante ti asombrados por tu amor inagotable. Tú, oh Dios, el creador de todas las cosas, santo, justo y recto, has amado a este mundo quebrantado con un amor más allá de la comprensión. Tú diste a tu Hijo unigénito no como recompensa a los que lo merecían, sino como rescate por los culpables, como un regalo de misericordia para los que se ahogan en el pecado. Señor, confesamos, éramos los que vagábamos en la oscuridad, persiguiendo ídolos, agobiados por la vergüenza, endurecidos por el orgullo, y sin embargo, incluso en nuestra rebelión, elegiste amar, elegiste dar, elegiste a salvar. Gracias, Padre, por Jesús, el Cordero inmolado, el Cordero inmolado, el Salvador resucitado, nuestro Redentor y Rey. Gracias, gracias porque la vida eterna no se gana, sino que se recibe por la fe en Él. Te alabamos. Te alabamos porque en Cristo el juicio no es nuestra herencia, sino la gracia, la paz y la reconciliación. Por su sangre ya no somos condenados, sino llamados hijos y hijas del Altísimo. Oh Dios, que este evangelio nunca se apague en nuestros corazones. Aviva nuestro amor por Jesús. Que la maravilla de la cruz rompa nuestra indiferencia y despierta una gozosa entrega. Elevamos nuestros corazones y decimos: creemos en el nombre de tu Hijo unigénito, confiamos en su obra consumada, no ponemos nuestra esperanza en nosotros mismos, sino solo en su justicia. Sin embargo, Señor, también nos afligimos, porque hay muchos que no creen, hay corazones que aún están atados por la incredulidad, vidas que aún viven bajo juicio. En tu misericordia, oh Dios, te conmoverás, atráelos a tus hijos. Abre los ojos a los ciegos, ablanda los corazones endurecidos, permítense ver la belleza de aquel que fue traspasado por sus transgresiones, permítenos recibir la vida que gratuitamente ofreces. Fortalécenos
Fortalécenos tu pueblo para ser audaces en el amor, fieles en el testimonio y valientes en la verdad. Que proclamemos el nombre de Jesús en nuestros hogares, nuestros vecindarios, nuestras ciudades y hasta los confines de la tierra. Que nuestras vidas sean testimonios vivientes, prueba de que el amor descendió de la cruz, de que la gracia aún fluye. Padre, hoy nos redimimos, hoy nos rendimos de nuevo a ti. Rechazamos la mentira que debemos ganarnos tu favor. Renunciamos al miedo, ¿por qué? Porque ya no hay condenación en Cristo. Descansamos en la seguridad de tu amor y nos elevamos en el poder de tu espíritu. Que tu evangelio moldee nuestras oraciones, nuestras prioridades y nuestros propósitos. Haznos personas que vivamos como amados. Haznos personas que amemos porque tú nos amaste primero. Toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza sea para aquel que dio, el Hijo que murió y el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. En el incomparable nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, oramos. Amén. En el nombre de Jesús. Ahora, vamos a detallar esto. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que hay muchas maneras de orar, muchas maneras de interceder. Y eso es indiscutible. Pero una de ellas es orar con la palabra del Señor. Y la palabra nos ayuda a ser más efectivos en nuestras oraciones. Y esto es importante para que nosotros lo podamos comprender. Ahora, note bien que y tenemos que entender que lo que vamos a hacer es buscar los verbos dentro del texto que hemos sido asignado y luego vamos a entender lo que dicen los verbos de ese texto con el propósito de aplicarlo en nuestra oración. Porque siempre queremos llegar delante del Señor y alabar el nombre del Señor. Queremos exaltar a Dios primero, antes de nosotros presentar nuestras necesidades. Porque la tendencia nuestra, lamentablemente, es dame, yo quiero, yo necesito. Ay de mí, ay de mí, ay de mí, ay de mí. Y qué vergüenza, mira, la oración debe ser un diálogo con Dios y reconocer la soberanía y los atributos bellos del Señor en nuestras vidas. Ahora, las otras cosas de los verbos, ¿por qué es importante? Porque los verbos me hacen saber lo que Dios hizo en el pasado, lo que está haciendo en el presente y lo que va a hacer en el futuro. Lo que hizo en el pasado, lo que está haciendo en el presente y lo que va a hacer en el futuro. Y esta es la historia de Dios. Y me recuerda, y es un recordatorio de lo que Dios está haciendo. La otra cosa, la reciprocidad de los verbos es lo que yo debo de hacer. ¿Cuál es mi responsabilidad en responder a los verbos, a las acciones que Dios está realizando? Ahora, el propósito principal de un verbo es expresar una de tres cosas. Es expresar una acción, es expresar un estado o un proceso. Esas tres cosas, una acción, un estado o un proceso, ¿no? Que sucede en un momento determinado. Ahora, en otras palabras, el verbo es el corazón de la oración. Si no hay un verbo, no funciona la oración. Mira bien. Ahora, hay otra cosa que tú debes entender, que el verbo indica lo que pasa, En otra palabra, acciones. Es como correr, escribir, saltar. Esas son acciones. O un verbo describe cómo está algo o alguien. Por ejemplo, su estado, ser, estar, parecer. O muestra cambios o procesos. Crecer, envejecer, parecer. Este es crecer, envejecer y nacer. O sitúa la acción en el tiempo, pasado, presente y futuro. Y sin verbo, entiéndeme bien, una oración normalmente quedaría completamente incompleta. ¿Por qué? Porque no sabríamos lo que está ocurriendo o qué situación está al sujeto. Sin verbos, las oraciones serían listas de cosas sin vida. Es como una obra del teatro, ¿no? Sin movimiento y sin diálogo. Y eso no tiene sentido. Ahora, muy bien. Ahora, si tú entiendes eso, vamos a rezar aquí en Juan capítulo 3. Vamos a leerlo y luego lo vamos a detallar.
En Juan capítulo 3, aquí tenemos, mira bien lo que dice, tenemos aquí Juan capítulo 3, versículo 16 a 18 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que no dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del Hijo, del unigénito Hijo de Dios. Ahora, lo que le quiero mostrar que aquí yo encuentro 13 verbos. 13 verbos. Ahora, tenemos que entender que cada idioma va a ser diferente, va a tener una estructura distinta gramáticamente hablando. Una estructura distinta. Pero todas tienen verbos. Ahora, la cantidad de verbos depende en la versión del idioma que tú estás hablando. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando en Puerto Rico, vamos a hacer algo muy diferente que en México, o en Perú, o en Chile, o en Argentina, o Guatemala, o El Salvador, Honduras, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que entender eso. Ahora, para aquí, en el castellano, aquí, en la versión de la Biblia de la América, aquí dice, aquí yo puedo identificar 13 verbos que son importantísimos cuando yo me siento para escribir una oración. ¿Ves? Yo voy a escribir una oración, ¿ves? Basándome, entendiendo que lo que Dios está haciendo, lo que Él hizo, lo que está haciendo y lo que Él promete hacer en el futuro. Y eso cambia la dirección completamente de mi oración. Mire bien. En versículo 16, Juan capítulo 3 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, porque de tal manera amó, aquí está un verbo. Es Él amó Dios al mundo que dio, aquí está otro verbo, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree es un verbo, en él, cree en él, no se pierda, es otro verbo. Más tenga es otro verbo, más tenga vida eterna. Versículo 17. Porque Dios no envió, aquí es otro verbo, no envió a su Hijo al mundo para juzgar es otro verbo, al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sea salvo, es otro verbo. Versículo 18. El que cree en él el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, versículo 18. El que cree es un verbo. En él no es un verbo, es. Pero el que no cree es otro verbo, cree, y ya ha sido es otro verbo, condenado porque no ha creído es otro verbo en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, aquí yo hay 13 verbos. Ahora, en la oración, yo quiero orar y quiero alinear mi oración. ¿Ves? Que corresponde a lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo y lo que Él promete hacer. Eso cambia la dirección de mi oración completamente. Ya dejo de llegar delante de Él desesperado, sin esperanza. Dejo de llegar delante de Él en dudas, con dudas. Ahora escuche de nuevo la oración que yo escribí. Ahora escúchelo y lo vamos a hacer por párrafo, ¿no? Sí, a ver si me recuerdo. Tengo 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10 párrafos. 11 párrafos aquí. Ahora escribe bien. Ahora, ¿por qué es importante? Porque la oración no es solamente pedir, por favor, no es solamente pedir. Tenga paciencia en aprender cómo orar. Pero la oración también es exaltar, adorar, de mantenerme en un estado de recordatorio de lo que Él ha hecho, lo que está haciendo, lo que Él promete para hacer en el futuro. Esto cambia toda mi confianza y mi actitud en orar. Ahora escuche, la primera cosa es elevar a Dios y la segunda parte es entrar en el pedido, que es lo que yo creo que Él haga. El primer párrafo. Padre Celestial, venimos ante ti asombrados por tu amor inagotable. Tú, oh Dios, el creador de todas las cosas, santo, justo y recto, has amado a este mundo quebrantado con un amor más allá de la comprensión.
Tú diste a tu hijo unigénito, no como recompensa a los que lo merecían, sino como rescate por los culpables, como un regalo de la misericordia para los que se ahogan en el pecado. Ahora escuche bien. Venimos, un verbo, ante ti asombrados por tu amor inagotable. Tú, oh Dios, el creador de todas las cosas, santo, justo y recto, has amado, otro verbo, has amado a este mundo quebrantado con un amor más allá de la comprensión. Tú diste es un verbo, diste a tu hijo unigénito, no como recompensa a los que lo merecían es un verbo, sino como rescate por los culpables, como un regalo de misericordia, para los que se ahogan es otro verbo en el pecado. Aquí tengo cinco verbos, ¿ve? Que corresponde a lo que está diciendo aquí en Romanos capítulo 3, versículos 16, 17 y 18. Ahora, el segundo párrafo. Tengo 10 verbos en el segundo párrafo. Señor, confesamos, es otro verbo, confesamos. Éramos los que vagábamos en la oscuridad. Éramos, otro verbo, vagamos, otro verbo, persiguiendo ídolos, agobiados por la vergüenza y endurecidos por el orgullo. Persiguiendo es otro verbo. Y sin embargo, incluso en nuestra rebelión, elegiste amar. Tengo dos verbos, elegiste y amar. Elegiste a dar, tengo dos verbos más. Elegiste salvar, tengo dos verbos más. Ya tengo 10 verbos en este párrafo, que corresponde con esta idea que se hay aquí en Juan capítulo 3, versículo 16 y 17 y 18. Ahora, el tercer párrafo. Gracias, Padre, por Jesús, el Cordero inmolado, el Salvador resucitado, nuestro Redentor y Rey. Gracias porque la vida eterna no se gana, sino que recibe por la fe en Él. Aquí tengo dos verbos. Gracias por la vida eterna no se gana, es un verbo, sino que se recibe, es otro verbo, por la fe en Él. Esto me ayuda a mí a comprender que mi salvación no es por obras, es por lo que Él ha hecho. Ahora, escuche el siguiente párrafo. Te alabamos porque porque en Cristo el juicio no es nuestra herencia, sino la gracia y la paz y la reconciliación por su sangre. Aquí tengo dos verbos. Te alabamos porque en Cristo el juicio no es. Tengo otro verbo. Mira bien. Tengo otro verbo aquí. Ahora, y ya no somos condenados, somos llamados hijos y hijas del Altísimo. Ya no somos condenados, somos es otro verbo. Llamados hijos e hijas del Altísimo. Aquí tengo otro verbo. Oh Dios, que este evangelio nunca se apague. Es otro verbo. No se apague en nuestros corazones. Aviva nuestro amor por Jesús. Tengo otro verbo. Aviva, que la maravilla de la cruz rompa nuestra indiferencia. Rompa es otro verbo, ¿no? Y despierte una gozosa entrega. Despierte es otro verbo. Aquí tengo 8 verbos en este párrafo. Otra vez, que corresponde a lo que Dios está pidiendo aquí en Juan capítulo 3, versículos 16 hasta 18. En el siguiente párrafo, elevamos nuestros corazones y decimos. Elevamos es un verbo y decimos es otro verbo. Creemos en el nombre de tu Hijo unigénito. Creemos es otro verbo. Confiamos en su obra consumada. Consumada es otro verbo. Y no ponemos nuestra esperanza en nosotros mismos, sino solo en su justicia. No ponemos es otro verbo. No ponemos. Aquí tengo 5 verbos. Escuche el siguiente párrafo que tiene 12 verbos. Sin embargo, Señor, también nos afligimos. Nos afligimos es un verbo. Porque hay muchos que no creen es otro verbo, creen. Hay corazones que aún están, es otro verbo, atados por la incredulidad. Vidas que aún viven bajo juicio. Viven es otro verbo. En tu misericordia, oh Dios, te conmoverás. Es otro verbo. Atráelos a tu Hijo, otro verbo, atráelos. Abre los ojos ciegos. Abre, es otro verbo. Ablanda los corazones endurecidos. Ablanda es otro verbo. Permíteles ver la belleza de aquel que fue traspasado por sus transgresiones. Aquí tengo otro verbo. Permíteles ver, tengo aquí verbo, aquí. La belleza de aquel que fue traspasado, es otro verbo. Permíteles recibir, otro verbo, la vida que gratuitamente ofreces. Ahora, aquí tengo 12 verbos en este párrafo.
El siguiente párrafo, hay 8 verbos. Mira bien. Fortalécenos tu pueblo para ser audaces en el amor. Fortalécenos es un verbo para ser. Ser es otro verbo. Fieles en el testimonio y valientes en la verdad. Que proclamemos es otro verbo, en nombre de Jesús en nuestros hogares, nuestro vecindario, en nuestras ciudades y hasta los confines de la tierra. Que nuestras vidas sean, es otro verbo, testimonios y vivientes, prueba de que el amor descendió de la cruz y que la gracia aún fluye. Fluye es otro verbo. Padre, hoy nos rendimos es un verbo, de nuevo a ti. Rechazamos es otro verbo, la mentira de que debemos ganarnos tu favor. Ganarnos es otro verbo. O sea, aquí tengo 8. Ahora escuche el siguiente párrafo. Renunciamos al miedo porque ya no hay condenación en Cristo. Ahora, renunciamos es un verbo, al miedo que ya no hay es otro verbo. Descansamos en la seguridad de tu amor, descansamos es otro verbo. Y nos elevamos en el poder del Espíritu, nos elevamos, aquí tengo otro verbo, que tu evangelio moldee es otro verbo, nuestras oraciones, nuestras propiedades y nuestros propósitos. Haznos personas que vivamos como amados. Haznos es otro verbo, que vivamos es otro verbo. Haznos personas que amemos porque tú nos amaste primero. Haznos es otro verbo, amemos es otro verbo, nos amaste es otro verbo. O sea, aquí tengo 10 verbos en este párrafo. En el siguiente párrafo digo, toda la gloria, todo el amor, todo el honor y toda la alabanza sea para aquel que dio. Sea es un verbo, dio es otro verbo, el Hijo que murió es otro verbo, y el Espíritu que vive dentro de nosotros, vive es otro verbo. Aquí tengo 4 verbos. Ya. En el incomparable nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y terminamos con el último verbo, que es oramos. Note bien lo que estamos haciendo aquí. Es importante que tú captes la idea, que la oración es algo que tú aprendes y se tiene que practicar. Y ahora, cuando tú buscas los verbos, esto cambia todo, como tú te acercas a la palabra, pero cómo te acercas a un Dios vivo, no desesperado, pero con una tremenda confianza en el gran Dios que siempre está haciendo no solamente lo que hizo en el pasado, pero también promete para hacer en el futuro, porque Él está obrando ahorita en tu vida.